Hola, soy Noemí de Mundos Esenciales y he querido compartir pues mi experiencia personal, ¿no? Y el por qué he utilizado aceites esenciales que me han aportado a mí con mis dos hijos. Yo tengo dos niños autistas, un adolescente, ay, espera, un adolescente de 13 años, Asperger, bueno, de alto rendimiento, ahora se dice así, pero lo que antes venía a ser un Asperger. Y luego tengo una pequeñaja de 7 años. Ella ya es máster, ¿vale? Quería hacer una pequeña introducción de por qué elegí los aceites de John Living, ¿vale? Y porque yo creo que todas, en mayor o menor medida, al final que acabamos aquí, pues hemos utilizado o nos pica la curiosidad o vamos a herbolarios y cogemos algunos aceites. Pero es cierto que a nivel terapia, ¿no? A nivel un trabajo más profundo, la necesidad de, de la pureza. Y luego, aparte, cuando empiezas a profundizar, ¿no? O sea, los campos son suyos, no producen agroquímicos, si compran un campo hasta que producen tienen que pasar no sé cuántos años sin que se use ningún químico. Y no todos los autistas, ¿no? Pero en mi caso sí que mi mayor es muy sensible a nivel sensorial y a nivel, bueno, todos los, sensorialmente a todo. Y entonces para mí sí que era un factor muy importante por el cual elegir Young Living. Luego profundizas mucho más en la marca, ¿no? Y te acabas de enamorar. Pero por eso yo utilizo los aceites de Young Living. Y luego sé que también hay profes, ¿no? O incluso familiares, ¿no? O gente cercana que tiene gente cercana autistas y que pues quiere ayudar, ¿no? Cuando nos metemos en este mundo además siempre llevamos nuestros rolones y los queremos compartir con todos. Vale, y quería también hacer una pequeña introducción de qué es el autismo realmente. Pues el autismo al fin y al cabo es, ellos procesan la información de forma diferente, ¿vale? Su cerebro es de forma diferente, es la parte que se diferencia de los neurotípicos y principalmente afecta a tres campos. Es la parte social, ¿vale? Les afecta muchísimo. Y aunque parece a veces que necesitan su espacio, y es cierto que muchas veces a la hora de regularse y demás necesitan su espacio, sí que tienen necesidad de sociabilizar, aunque hay veces que esa dificultad pues hace que estén a gusto consigo mismos, como yo digo, ¿no? Ellos son felices consigo mismos y es genial, pero sí que realmente tienen una necesidad de sociabilizar y a veces las crisis vienen por ello, ¿vale? Empiezan a verse esas separaciones y muchas crisis vienen por ellos, por lo tanto, de una forma suave y paulatina, ¿no? Pero no quitemos el foco de ello. Luego es la parte sensorial, que digamos más todos conocemos y sí que tenemos aceptados incluso muchos fidgets, porque al final son fidgets, ¿no? A nivel táctil, de que llevan juguetes o plastelina o un pop-up o un spider, los cascos a nivel auditivo, ¿no? A nivel sensorial, sí que hay ciertas cosas que tenemos aceptadas y mimamos y cuidamos y nos percatamos en ello, pero justamente también al entrar en todo este mundo es cuando me he dado cuenta que la parte olfativa es la que al final menos prestamos atención y sí que les ayuda tanto a regularse como a desregularse también o les produce un rechazo o son incapaces, ¿no? de aceptar o estar a gusto con ciertos olores. Creo que todos al final la parte olfativa de primeras a lo mejor sí, pero también es cierto que a nivel olfativo al final nos acostumbramos, ¿no? El olfato se acostumbra. Pero, pues eso, si entráis en los aceites y los usáis, fijaros a nivel olfativo también esos rechazos o no, porque el autismo puede ser hiper, que de mucha sensibilidad, o hipo, que es muy poca. ¿Vale? Eso es un abanico gigantesco en todos los sentidos. Además, pueden estar pues, el olfato hiper, el tacto hipo, o sea, la variedad es alucinante. Pero sí fijaros y sí prestar atención también en tanto en el rechazo como en la terapia, como en esa herramienta, ¿no? Y ese feedback que le damos para que ellos también sean capaces de regularse, que es al final lo que estamos aquí. Y, y la rigidez mental o en aficiones o en curiosidades, ¿vale? Que eso también es una característica que en mayor o menor medida esos tres campos
todos los niños autistas o todas las personas autistas tienen limitaciones o están en mayor o menor medida, se ven afectados en ello. Y vale, pues empezamos. Yo empecé con el kit infantil, antes ya lo he comentado. Para mí era muy fácil, era muy práctico y yo también venía para con mis hijos, ¿no? Y el kit infantil también estaba pensado, tiene unos aceites muy potentes y está muy bien pensado a la hora de terapia, de herramientas para ayudar a cualquier trabajo emocional. ¿Vale? Yo le tiro mucho a lo emocional. Sí que es cierto también que a nivel energético y demás empiezo a mirarlo, ¿vale? Empiezo a mirar como hay veces que utilizo cierto aceite con una vibración muy alta, ¿no? Y con una frecuencia alta. Y si ellos están baja, cómo cuesta mucho de subir. Pero realmente empecé por la parte emocional, puesto que mi hija pequeña empezó a tener una crisis en el cole porque a nivel social, ¿no? Ella empezaba a verse con sus compañeros un poco alejada, ¿no? Que no era capaz de. Ellos madurativamente iban evolucionando. Mi hija está súper bien integrada. Tuvimos educadora y tuvimos unas circunstancias en infantil muy favorables con ella, pero entré en una crisis madurativa. O sea, dentro de súper guay y todo súper bien, existen. Y mi protocolo que uso con ella principalmente, con sabes, es otra cosa, luego lo comento. Empezamos con KitKat. KitKat produce calma y comunicación, ¿vale? Para mí, KitKat es como un Kit Kat, como un paréntesis, como estar en medio de una piscina en calma o con los pajaritos donde no sopla el aire, donde ningún ruido te molesta. Y para mí, y luego la comunicación. Entonces, para mí va de la mano. Para mí, cada vez que hay una desregulación, lo utilizo. Sí que lo utilizo también, primero como un anclaje olfativo. O sea, yo en casa un domingo que estamos a gusto, en una situación muy cómoda, donde ves un ambiente muy agradable, también me introduzco en difusor, pero cuando tiene una crisis lo utilizo aplicado. ¿Dónde aplico principalmente yo? Es en carótidas. Para mí la sensación de que en carótidas entra directamente a nivel olfativo es donde más. Luego también en los pulsos, sí está en la camita o se va a acostar en la planta de los pies, pero a nivel de mi necesidad portátil es, ante cualquier cosa lo dudo, lo saco, se lo aplico y luego ya veremos. Ello fue condicionado, ¿no? Y empecé con este proceso emocional al final, también físico, pero emocional. Cada vez que tiene una crisis y empiezo a aplicarle el KitKat, automáticamente viene un reflejo. Viene un reflejo en el pecho de empezar con moquitos o mamá me duele el moco, mamá me duele la garganta, ¿vale? A nivel respiratorio. Y eso nos dice que es tristeza, ¿vale? Viene relacionado, entonces es un arma y más para quizá un no verbal, ¿vale? El enseñarle a llevar sus rolones y aplicárselos. A lo mejor en un verbal tienes que hacer más un trabajo al principio, ¿no? De explicación. Pero el que él asocie un rolón con un color a me duele la garganta y pueda aplicarlo, tú ahí ya tienes una herramienta para saber esa persona, ese niño o la persona que no puede expresar qué es lo que está pasándole, la herramienta para identificar qué es lo que está sintiendo. Y si, y si era en la barriguita, era más rabia, ¿vale? Pero venía siempre reflejado, o barriga, o rabia, siempre, automáticamente se reflejaba. Seguía con un KitKat, pero acompañaba con cualquiera de otros aceites. Tengo que decir que la primera vez que empecé con este protocolo, nos pilló de viaje, mi mayor se fue de vacaciones y nos fuimos detrás. Iban los dos, iba tristeza y rabia, o sea, íbamos con aceites esenciales a tutti pleni. Y después de 4 días mi hija entró en una crisis chillando en un restaurante que nunca había tenido una crisis así. Fue la primera vez que yo lloré y rompí a llorar en público. Pero fue el principio, o sea, salió, se la llevó a mi marido a pasear, ¿no? Porque para ellos también el caminar un paso detrás de otro les produce mucha calma. Y cuando volvió, mi hija fue la primera vez que me dijo, mamá, ¿dónde está Sergi? O sea, ella expresó realmente ese malestar de dónde le venía. No esperemos que la forma de expresarlos de ellos sean con las palabras y con un razonamiento. Normalmente son esos pequeños focos que te van diciendo dónde está el problema. Fue el principio de otra forma de llevarlo, de que las crisis duraran menos, de que ella incluso empezara a reconocer y a poner con palabras
qué es lo que siente. Moira, estás nerviosa, Moira, estás enfadada, sabe reconocerlo. Nunca te va a decir cómo se siente ella. Siempre necesitan ese apoyo y ese acompañamiento de tú decir con palabras y ellos al final se apoyan en ese sentimiento que tú estás diciendo y en esa emoción y a partir de ahí hay un trabajo. No son capaces ellos mismos de, pues estoy triste, no, me duele la garganta, o estoy molesta y no sé ni qué me pasa. Pero cuando tú empiezas a decírselo después de empezar a trabajar, sí que es cierto que en verbales, ¿no? Son capaces, ya te digo, tiene 7 añitos. Moira es muy rígida mentalmente, o sea, le cuesta, pues, le suelen durar unos 15 días, ahora me acabáis de pillar en otro, también madurativo. Hoy justamente ha venido a casa y estaba jugando tranquilamente. Bueno, la semana pasada ya no la llevé al colegio, porque no estaba a gusto y me lo pedía y se lo respeto. O sea, a estos niños, igual que los fitches, les damos espacio y les damos herramientas, pero el espacio es muy importante también. Y hoy ha venido, se ha puesto a llorar, bueno, me ha dicho que realmente que le había pegado un niño, que a mí mi hija nunca viene a contarme nada. Y se ha puesto a llorar en no puedo jugar o no quieren jugar conmigo o no puedo jugar. ¿Vale? Y es la crisis de la que veníamos. Es un proceso largo de muchos aceites, de 15 días de malestar y respetándole su espacio y lo que me pide. Pero, pero bueno, una vez que pasan estas crisis, ¿no? Que ya lo tenemos identificado, que ellos también han identificado la emoción, ¿no? que podemos tener un paso hacia adelante, porque para mí, y sobre todo en pequeñitos, en el momento que reconoces la emoción es como la has dejado atrás, no llevan el mismo peso que llevamos nosotros muchas veces. Pues entonces empiezo, que no está en el kit infantil, pero empiezo con Kit Power. A mí no me gusta, porque tiene vainilla, ¿no? Es un olor muy fuerte a vainilla, conecta mucho con la madre, pero sí que es cierto, por cosas personales mías, pero sí que es cierto que a ellos a lo mejor también es esa parte que necesitan en ese momento. Y se las pongo en brumita y es como el valor nuestro, ¿no? No te puedo quitar las circunstancias, hemos reconocido lo que te pasaba, le hemos dado unas palabras, lo hemos acompañado con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, pero tienes que continuar. Entonces, para mí es Kid Power automáticamente. Es genial. Y luego, el Jimmy, es que para mí, por eso os digo que a mí el kit infantil para mí es tan básico para mi hija pequeña, sobre todo para la pequeña. Para el mayor no tanto, pero para la pequeña sí, porque, por ejemplo, nosotros teníamos muchos problemas de dormir, hasta el punto de melatonina. En la primera crisis antes de entrar yo empecé a darle melatonina. Mi hija no dormía por las noches, empezaba un proceso madurativo de los 6 años que empieza a hacer la mente, necesitaba que descansara de seguido. Y para mí, el primer día de poner Dreamies en el difusor, mi hija dejó de tomar melatonina y se durmió a gusto. Con la melatonina yo me di cuenta también que no era favorable para ella, porque ella en ese momento de crisis, antes de empezar con los aceites, yo le daba la melatonina y mi hija se dormía llorando y dándome las gracias, gracias mamá. Y era como ese bajón de un antidepresivo, no sé si habéis tomado o conocéis a alguien, ese bajón de no puedo más, de la medicación me está haciendo efecto, en este caso la melatonina, me estoy durmiendo, pero realmente no estoy a gusto conmigo y con mi cuerpo para dormirme. Y era como también otro de los pasos por los cuales me tiré a los aceites. Y el primer día se acabó. Le costará más, hay días que está más inquieta y le cuesta más, hay días que menos, hay días que necesitamos no solo difusor sino aplicarlo, hay otros días que no. Pero Gimisis para mí fue un antes y un después. Aparte para dormir, el Gimis lo utilizan también para comunicar. Cuando han tenido un desequilibrio o han tenido un conflicto, ¿no? Para ese diálogo posterior en una calma, va genial. Y luego yo, porque pertenezco también a una asociación de padres autistas, ¿no? Y además estoy muy involucrada en ello, lo he utilizado, lo he tenido que meter también en niños más mayores y, digamos, con un punto de hiperactividad, ¿vale? Con un movimiento muy repetitivo, con una energía alucinante. A esta persona le metí vetiver,
y el vetiver se le quedaba corto. Sí le calmaba un poco, pero se le quedaba corto. Vetiver es muy básico también para los autistas porque es una toma tierra. Veréis mucho incienso. Yo tiro más a vetiver y a copaiba, y sobre todo al vetiver. El incienso es como que les cogen el pecho, es como su interior, es sacar su interior, pero ellos, al menos cuando están muy altos, ¿vale? Cuando están muy desregulados, cuando Moira, por ejemplo, llega a un punto que de desconexión con el aquí y el ahora, empieza con sus canciones, o empieza con sus gustos, esa rigidez mental de la que hablábamos. Yo, para mí, el quedarse en el pecho y en lo que ellos quieren, para mí se queda corto. Y entonces tiro a un vetiver o a un cedro, a una copaiba. A mí la copaiba también me chifla hasta que cogí los otros. E incluso para padres, de a veces que también estamos saturados de ellos, en general de las situaciones, de los profesores, de las becas, de mil y un asuntos que tenemos por en medio, anclaje a tierra. Está muy bien el incienso, está muy bien conectar con el que quieres, pero en momento de regulación o de un estado nervioso, ¿vale? Bastante acentuado, toma tierra. Pues esta niña además que tiene, aparte de nervioso, es un extra, sí que se me quedaba corto incluso el vetiver. Y le metí Dreamies. Y no había fórmula. Intenté con varias cosas, pero no había fórmula. Y vetiver y Dreamies es una combinación muy buena para niños que entran en rabietas incluso, ¿vale? A lo mejor no es un estado prolongado de ese tipo, pero de rabietas muy profundas donde cuesta mucho de sacar. Es muy bueno llevar un roloncito o incluso una pipeta. Yo tiro en este caso de pipeta con vetiver y Dreamies para bajar revoluciones, para calmarlos y poder sacarlos de ese estado. Y me falta el Genojus. El Genojus es una pasada y conozco muchas madres que lo piden por el tema de concentración, ¿vale? El Genojus es súper potente a nivel concentración, es alucinante. Yo incluso empecé con el mayor y él es muy disperso, bueno, 13 años, adolescencia y autismo, es una combinación muy guay. Y, pero es cierto que es muy potente. Yo con el Genius me di cuenta que si ellos no están regulados, es mejor que tires a un romero, a un limón, a una menta, una combinación de ellos para estudiar. El Genius supongo que es que tiene unos aceites que son súper potentes. Quizá incluso la vibración también esté ahí, quizás. No he acabado de mirarlo, pero podría estar relacionado. Pero si no están concentrados, incluso con Moya que le preparaba una bromita, porque yo no soy el Genius, no lo aplico en rolón. No creo que ningún niño ni nosotros mismos tengamos que tener una concentración a tal estado para aplicárnoslo tópicamente. Pero en niños autistas que no están regulados les produce un rechazo. Es como que no pueden con ese empuje, ¿no? Con esa herramienta que les estamos dando. En todos los casos que lo he probado. También tira mucho de miedos y terrores nocturnos. Pero yo lo he probado también con un niño con muchos miedos nocturnos y funciona mucho mejor el Kid Power. Bastante mejor. Y luego con el mayor. Con el mayor sí que tiro más incluso a él a hacer sus propias mezclas. Rechaza un poquito el Timis, lo acepta muy bien y es un básico para él. El Kid K, por ejemplo, a él no le gusta, él a nivel sensoriales, pero luego también mi mayor es muy de autocastigarse, ¿vale? Ese alto rendimiento y demás, a veces tiende a autocastigarse cuando una cosa no le sale bien o cuando hemos salido de las normas. Y el kit que ir a él no le produce rechazo, no lo quiere. Yo además es que le pregunto ya con 13 años, le pregunto y él no. El refre sí está constipado, que nos dice tristeza también, y el DJs, la rabia, él es su punto débil. ¿Vale? Por lo tanto, le digo que se la aplica, le obligo a aplicársela, pero por él mismo tampoco me la pediría. Dentro de que él me pide muchas veces, ¿no? Y hablamos sobre aceites y él es consciente de todo. Al ser la parte en la que él tiene ahí
todo se le va a la rabia. Además, la rabia a veces ha sido para él incontrolable, ha sido un trabajo muy profundo de controlar. Luego también las emociones siempre pasan, ¿no? Primero al estómago, se dice que es nuestro segundo cerebro, por lo tanto también muchas veces es bueno obligar a aplicar a nivel cualquier digestivo porque se nos va a ir ahí. Y tanto el DJI como el TumiJai es una buena opción para tener encima y aplicarlo de forma inconsciente. O sea, sin esperar una reacción de una emoción reflejada, para ayudar a digerir, para ayudar a pasar, ¿no? al sistema, al cerebro y al buscar una solución de por qué. ¿Qué más? Vale, luego otra cosa, si no utilizáis sinergias, que por eso yo soy también tan fan de las sinergias y del kit, por norma general los niños autistas rechazan aceites simples. En los casos en los que he probado y tengo varios niños y varias mamás a los cuales se los doy, los aceites simples es como que les embafan, ¿vale? Supongo que a lo mejor un niño que sea hiposensible, ¿no? Que no tenga mucha sensibilidad olfativa, quizás no. Pero de primeras no lo aceptan bien un solo aceite, es mejor sinergia. Si me voy a poner a hacer una sinergia, ¿cuál? El cedro es muy top. Yo también soy de la copaiba, pero es como más sutil. La copaiba es como más resinoso. No sé, es más potente. Este es como que a la hora de hacer una sinergia para ellos es como más suave, más delicado. Es muy bueno. Luego el romero lo aceptan muy bien. Yo con Certi incluso tuve que quitar todos los productos tóxicos de mi casa, ¿no? Y lavar con Cips. El Cips lo lleva muy bien. Y el romero lo aceptas, es que incluso le parece agradable. Entonces también es un aceite que para hacer una mezcla utilizo bastante. Y luego otra cosa que yo quería decir es a nivel de los padres. El niño necesita unas herramientas, necesita unos fidgets, necesita espacio y cuidado, pero los padres cuando tienen la noticia sobre todo son los primeros que deberían empezar a tratarse las emociones, puesto que lo primero que se hace es un duelo. Es un duelo y cualquier cambio brusco, incluso ya no solo en la noticia. Tengo una familia, el cual por motivos variopintos, ¿no? Se les propuso un aula hueco, para ellos están ahora mismo atravesando otro duelo. O sea, ya no solo con la noticia que la atravesaron. Cualquier cambio brusco de colegio, de situación de estabilidad, que tantos nos cuesta, ellos tienen que tratarse. ¿Qué les podéis regalar? Para mí, mi mezcla perfecta para un duelo como tal, si lo tenéis reconocido como un proceso de duelo, es KitKat con ciprés. Es alucinante. O sea, tanto en pérdidas reales como emocionales, porque sientes cualquier situación como una pérdida. El KitKat con ciprés es una pasada. Con incienso, con incienso también puede, sí, incienso también sería muy guay. Yo es que no he pasado por el incienso. Yo descubrí inspiración, yo no he pasado por un duelo como ese. Yo mi situación fue, ¿no te das cuenta que tu hijo tiene necesidades especiales? Y yo fui a la profesora como, después de 4 años con mi hijo, ahora vienes tú a contármelo. Entonces mi proceso no ha sido eso y yo tiro mucho de inspiración. Yo cuando necesito conectar y coger aire y conectar con realmente lo que quiero yo y con mi interior, yo tiro mucho. Para mí el básico es inspiración y luego pensé a incienso sagrado. El incienso lo utilizo mucho como base de mezclas cuando no tengo muy claro el qué poner. Para mí también es un básico al igual que el cedro. Pero a nivel personal ¿no? Como cuando tengo que pasar un proceso con mis hijos y en este tipo de situaciones, es inspiración. Y luego, si han pasado ya ese proceso, que tienen más aceptación, y viene un proceso incluso a veces de lucha o de visualización, de integración en el grupo de amigos,
y hay veces que se nos niebla la mente. eh, para mí un básico es clarity. O sea, primero conecto con mi interior, tiro mucho de inspiración e inciensos. No, inspiración. Realmente yo en esos procesos tiro de inspiración. Y cuando ya he conectado, me he dado 2 o 3 días, tiro de clarity. Despeja la mente, qué es realmente eso que quieres conseguir, hacia dónde lo tenías que enfocar y todas esas sobreinformación que tú misma te haces a ti misma, ¿no? Y a los procesos y las suposiciones y los por si acaso y ¿no? Que nosotros a veces, muchas veces es como prevenir, 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 ¿no? Estamos sufriendo por encima de, pues cuando colapsamos y necesitamos conectar, para mí es inspiración y clarity. Puede ser también conozco algunas profesoras, no muchas, ¿no? Pero conozco algunas profesoras que también están muy implicadas y sé, porque he tratado con ellas, ¿no? Después de la primera clase se salieron unos lazos muy bonitos y sé que también muchas profes están intentando cambiar y están intentando aportar y cuando se sientan así, a mí me funciona y supongo que vosotras estaréis en el mismo embunchamiento, ¿no? De adaptaciones curriculares, de este profesor que no quiere entrar o esta dirección que no, pues circunstancias miles, familias que vienen a quejarse de otros compañeros porque, ¿no? Circunstancias miles que nos enfrentamos al final todos. Y lo he hecho súper rápido, pero, mi básico más o menos es ello. Bueno, otra cosa que sí que he empezado a probar por casualidades, porque dentro del grupo de autismo me llegó un nuevo medicamento con la palabra autismo y me metí dentro y realmente lo que eran probióticos y sí que tiene todo el sentido del mundo, pues bueno, como ya lo gasto, bueno, el que tenemos de Young Living, los sobrecitos además que tienen un sabor a chuche súper rico, que se granuladito, está muy guay, pues también vino esa curiosidad también por este. Lo compré antes, se lo daba ocasionalmente, pero digamos que no le había dado importancia, era como un paso más, ¿no? La alimentación, al menos en mis 2 hijos, es muy restrictiva y es muy inflamatoria. Eh, ambas. O sea, aunque coman frutas o aunque coman ciertos alimentos los cuales no sean inflamatorios, la mayoría de su alimentación al final acaba siendo inflamatoria. Bueno, pues me metí y evidentemente ese medicamento eran probióticos. Así de claro. Y pasamos a lo mismo. Ellos al final no dicen emociones, aparte tienen una alimentación súper restrictiva y todo se queda al final, pasa al estómago, pasa a los intestinos y es una forma también de ayudarlos a esa limpieza, a esa extracción de todo, porque al final se nos acumula y si estamos en este mundo muchas veces sabemos que esa acumulación viene también ligada a nivel emocional, también físico y alimentación, ¿no? Pero también va muy unida a esa parte emocional. Incluso a veces se somatiza en ese aspecto. Para mí, ¿qué me sirvió? Pues de primeras, Moira el primer día que le di, y no le di entero, se lo di la mitad. Eh, Fue de viento incluso en el baño. Ella era una niña además que se controlaba mucho las esfinges, las caquitas, ¿vale? Tenía un control alucinante y en el mismo cole pidió ir al baño. Se fue, manchó, la cambiaron, incluso llegó un momento que la educadora le puso un pañal por si acaso cuando ella en el cole nunca ha llevado pañal. Pero cuando llegó a casa conseguí, bueno, a partir de ese día hace caca en el váter. Ella no conseguía quitarse el pañal, ella tenía el pañal, cuando tenía ganas venía, te daba el pañal, tú se los ponías y el pipí sí, pero la caca, pues con 7 años seguíamos utilizando pañal. Y ese probiótico y esa no contingencia, ¿vale? No podía controlar, tenía que ir al baño. Y no podía esperarse, no podía controlar la situación, no podía tener a su alcance el pañal, ¿vale? Fue, porque si lo llego a saber, compré antes el probiótico, ¿no? Pero, y fue una limpieza, además yo me acuerdo que tiró mucho moco, que hasta me asusté, paré 3 días y volví a continuarlo porque realmente quería saber si tenía una intolerancia o
cualquier efecto secundario que pudiese tener, pero quería tener esa certeza y no. Fue la primera limpieza, esa primera limpieza que ella a lo mejor no había tenido y a partir de ahí le funciona y quitamos el pañal. Así que aconsejo mucho y sobre todo si ya tienen a partir de 5 añitos, ¿vale? Que ya tienen su flora intestinal adaptada, ¿no? A su alimentación, el meter un probiótico con la regularidad que los padres consideren y ayudarlos a hacer esa limpieza porque también se enganchan ahí muchas emociones y los notas como más ligeros en todos los sentidos. Ya está, la novedad eran los probióticos. Y ya está, si queréis comentar alguna cosa, paro la grabación. Muchas gracias. A ver.